Bueno, vamos a hablar de la ventilación mecánica en situaciones especiales y para ello vamos a describir todas las estrategias que son útiles en la patología restrictiva, en donde el problema es del pulmón, de su elasticidad, y esto se da sobre todo en el edema de pulmón de causa cardiogénica y no cardiogénica como es el distrés, en la patología donde el problema es propio de la vía aérea, hay obstrucción como el EPOC y el asma, en la patología neuromuscular, donde por lo menos inicialmente el pulmón puede ser sano, y en la patología que involucra solo un pulmón y mantiene el otro pulmón sano. Así que básicamente lo que comparten las enfermedades restrictivas es la baja compliance o distensibilidad. Esto se da no solo en pacientes que tienen problemas en el parénquima pulmonar, sino también en la caja torácica, como pueden ser los obesos, la cifoescoliosis, etc. Esos pacientes comparten esta característica y se ventilan de una forma similar. Otros pacientes que tienen problemas en la resistencia de la vía aérea, con hiperinsuflación y atrapamiento aéreo, con lo que se puede condicionar la ventilación por aumento del espacio muerto fisiológico, se dan en el POC y en el asma principalmente. Las enfermedades neuromusculares se dan a veces en pacientes con pulmones sanos, o puede ser este problema Guillain-Barré o miastenia gravis, enfocado tanto en las vías de conducción del impulso neurológico como en la placa neuromuscular y por supuesto en la debilidad muscular. En la patología unilateral se pueden distinguir sobre todo la fístula broncopleural y la atelectasia, entre otras enfermedades. En los pacientes que tienen edema de pulmón, el distrés es la patología más estudiada y más característica de esta enfermedad. El distrés es una enfermedad que se diagnostica a través de los criterios de Berlín, tiene un inicio agudo en menos de 7 días de instalación de una disnea, eh, tiene alteración profunda de la oxigenación que no responde a la administración de oxígeno, y eso se puede clasificar en condiciones ideales con el paciente ya ventilado, con 5 de PIB y una fracción inspiratoria eh, menor a 60%, como la relación entre la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada, es decir, la PAFI. Con PAFIs de entre 300 y 200 se habla de distrés leve, entre 200 y 100 se habla de distrés moderado, y en menos de 100 se habla de severo. Las características son de pronóstico, de sobrevida, y hay diferencias también en el tiempo de ventilación mecánica en cada uno de estos grupos. El pronóstico es bastante malo en el distrés, incluso en el leve puede llegar a un 30% de mortalidad y más del 40% en el severo. También hay que destacar la característica de que debe ser descartado en estos casos la causa cardiogénica del edema de pulmón como característica de la definición, y por último eh, tiene que encontrarse opacidades difusas bilaterales, por lo menos en 3 de 4 cuadrantes en la radiografía de tórax. Eh, las causas pueden ser tanto pulmonares como extrapulmonares. Entre las pulmonares es característica la neumonía con broncoaspiración, la aspiración masiva, los tóxicos irritantes del pulmón y la contusión pulmonar. En cambio, más de la mitad de los pacientes con distrés tienen causa extrapulmonar, la principal es la sepsis, con cualquier foco que no sea respiratorio. ¿Qué se debe hacer en los pacientes con distrés respiratorio? Tienen un muy importante gasto cardíaco empleado en mantener una ventilación minuto adecuada, que a pesar de eso eh, determina hipoxemia en el paciente, por lo que la ventilación mecánica le ahorra al paciente la energía que su musculatura tiene que realizar, puede llegar hasta la mitad del gasto cardíaco. Con el ahorro energético se puede redistribuir a lechos más importantes como el neurológico y otros órganos nobles.
por lo que estos pacientes se pueden ventilar mecánicamente en forma tanto invasiva como no invasiva. La no invasiva se reserva para el distrés leve, ¿no? En circunstancias particulares, como puede ser el paciente que tiene una neumonía y está inmunosuprimido, en donde condenarlo a invadirle la vía aérea podría ser casi un sinónimo de que después tenga una infección respiratoria que lo pueda matar. Una vez ventilado el paciente, diversos estudios han demostrado que algunas estrategias pueden beneficiarlo. En principio, la ventilación del pulmón del bebé, o el baby lung, como se mencionó inicialmente, comparaba volúmenes corrientes de entre 12 mililitros kilo contra 6 mililitros kilo y vio que la sobrevida era mejor en los pacientes en donde los volúmenes corrientes eran bajos. Esto asociado al barotrauma y el vuelotrauma, por lo que en la mayoría de las guías se recomienda medir al paciente, calcular el peso ideal y en base al peso ideal utilizar volúmenes corrientes de entre 5 y 8 mililitros kilo y no exceder esos volúmenes corrientes. ¿De qué manera? De manera de que cuando monitoreemos la presión meseta o estática no deba exceder los 30 centímetros de agua. Otra estrategia que ha demostrado mejorar el tratamiento de estos pacientes es abrir el pulmón y mantenerlo abierto. Abrir el pulmón implica maniobras de reclutamiento de alveolos que están colapsados y estas maniobras se han descrito muchas. Mantener una presión en la vía aérea de 40 centímetros de agua por 40 segundos sería la más simple y una vez abierto el pulmón se lo mantiene abierto con presión positiva al final de la expiración. La confección de una curva de presión-volumen puede demostrar los dos puntos de inflexión en la distensibilidad del pulmón, el punto de inflexión inferior y el punto de inflexión superior. Aquí hay un error. Una vez que determinamos el punto de inflexión inferior, se debe ventilar con una PIP 2 puntos por arriba del punto de inflexión inferior, no superior. La estrategia de abrir el pulmón y reclutar alvéolos implica un aumento en la presión media de la vía aérea, que es un determinante de la oxigenación. La oxigenación depende de la fracción inspirada de oxígeno y la presión media de la vía aérea, y eso determina también el cálculo del índice de oxigenación, que puede servir tanto en forma pronóstica como para decidir qué pacientes necesitan una estrategia diferente. La ventilación en relación inversa puede determinar una frecuencia respiratoria alta con una relación entre inspiración y expiración por lo menos de 1 a 1. Esto determina también un tiempo expiratorio muy corto, en donde incluso se puede producir autopip. Como el pulmón está muy poco distensible y muy elástico, no hay problemas en general en la expiración, como vamos a ver que sí pasa en la patología obstructiva. En algunos pacientes esta es una estrategia que ha demostrado mejorar la ventilación del paciente. El problema es que se ventila con volúmenes tan bajos que determinan una ventilación minuto alveolar baja, por más que la frecuencia respiratoria sea alta. Y esto genera retención de dióxido e hipercapnia. Algunos estudios donde se ha sido flexible o permisivo con la hipercapnia, en donde se han mantenido valores bajos de pH, teniendo como límite 720 o 710, dependiendo del estudio, y manteniendo un pH normal o por arriba del 720 con el uso de bicarbonato en pacientes que tenían acidosis respiratoria, demostró mejores resultados que las estrategias conservadoras. Y hace poco tiempo se agregaron dos estrategias fáciles de implementar, que es el de cúbito prono, mejoró un 50% de sobrevida de los pacientes que hicieron prono en forma temprana, con distrés de grado moderado y severo, y el uso de bloqueantes neuromusculares en los primeros 2 o 3 días
de ventilación mecánica. Cuando ninguna de estas estrategias puede resultar, se pueden utilizar técnicas no convencionales como puede ser la oxigenación por membrana extracorpórea, el uso de óxido nítrico o el epoprostenol, que reorienta la oxigenación, la perfusión a las zonas bien oxigenadas, y la ventilación líquida. Sucede en la patología obstructiva, que es la EPOC, la más característica, fenómeno de atrapamiento aéreo, porque la constante de tiempo está aumentada y eso requiere, en esas condiciones el paciente requiere un tiempo expiratorio más largo para poder vaciar su pulmón. Sin embargo, estos pacientes suelen estar taquipnéicos, por lo que se condiciona el tiempo expiratorio y se perpetúa el atrapamiento. Ese atrapamiento genera autopip intrínseca, que es una presión positiva que genera el aire que quiere salir o que está intentando salir. Para una nueva inspiración debe ser vencida la autopip y esto genera una desventaja mecánica, en la cual el paciente tiene que hacer más fuerza para introducir el aire en sus pulmones. ¿Qué situaciones o qué estrategias han demostrado mejorar la sobrevida de estos pacientes? En principio, medir la autopip y tomar decisiones en base a cuáles medidas reducen la autopip ha demostrado mejorar la sobrevida. La mayoría de los equipos, así como pueden construir la curva de presión-volumen con flujo continuo, pueden generar una pausa al final de la expiración para medir la autopip. Sin embargo, hay otras estrategias, como ver la curva de flujo, que nos da una idea, no cuantifica la autopip, pero sí la puede diagnosticar, y las pausas de medio minuto o de 20 segundos, viendo el volumen retenido y la disminución de la presión plató, puede determinar la autopip. ¿Qué se puede hacer para reducir el atrapamiento? El paciente debe estar sedado y a veces utilizando drogas bloqueantes neuromusculares y prolongar el tiempo expiratorio. ¿Cómo se puede prolongar el tiempo expiratorio? Reduciendo la frecuencia respiratoria, que es la medida más potente, pero la que también a su vez genera hipercapnia, y con esto los pacientes también han mejorado la sobrevida siendo permisivos con la hipercapnia, lo mismo que reducir el volumen corriente, que también produce hipercapnia. Si el paciente está ventilado con pausa inspiratoria, se retira la pausa, se puede aumentar el flujo o disminuir el tiempo inspiratorio, que sería la misma medida si ventilamos por volumen. Y a igual flujo, si tenemos curva desacelerada o continua, a igual flujo, usar una curva de flujo continuo disminuye a la mitad aproximadamente el tiempo expiratorio si la usamos en vez de la curva desacelerada, que a igual área bajo la curva necesita mayor tiempo expiratorio para poder introducir el mismo volumen. ¿Qué pasa en la patología unilateral? Hay dos prototipos de enfermedad unilateral. Uno podría ser la fístula pleural, donde lo que se produce es una comunicación entre un bronquio y la cavidad pleural, que está avenada por un tubo, y eso se manifiesta clínicamente por un paciente que ha hecho un neumotórax, tiene un tubo de avenamiento pleural, y ese tubo, más allá de las 24 primeras horas, sigue burbujeando. Parte del volumen corriente se va a escapar por esa fístula broncopleural y puede incluso impedir que se termine de expandir el pulmón. ¿Qué situaciones favorecen el cierre de la fístula? La primera es la ventilación espontánea, por cuanto en todo paciente que se pueda, se debe hacer un intento o un esfuerzo por que tenga una modalidad espontánea de ventilación. Por ejemplo, presión de soporte o la ventilación espontánea ya estubada. Cualquier aumento en la presión en la vía aérea, como la PIP, puede condicionar la perpetuación de la fístula broncopleural, por lo que la PIP debe ser la menor posible. Algunas estrategias, cuando ninguna de estas dos han sido factibles, son la ventilación de alta frecuencia y la ventilación selectiva con un tubo para ventilar los dos pulmones, que es habitual.
habitual en el uso del quirófano o en la cirugía torácica. Otra patología que se puede dar es la neumonía o la atelectasia, que involucra un pulmón y que no ha podido ser resuelta por medidas endobronquiales. En esos casos es preferible que la mejor perfusión se produzca en el pulmón que no tiene la patología, es decir, el que está mejor ventilado. Y ese pulmón debe ser perfundido o favorecer su perfusión colocándolo en el decúbito, en la gravedad, favoreciendo el decúbito por gravedad. Es decir, es el pulmón que tiene que ir abajo. Y de esa manera mejoramos la oxigenación y favorecemos el drenaje de las secreciones. En la enfermedad neuromuscular, pacientes que en general tienen pulmón sano y el problema está desde el sistema nervioso central hasta el músculo, es decir, el comando, la transmisión y la ejecución del plan motor. En estos pacientes se puede ventilar con volúmenes altos y eso tiene un efecto favorecedor de disminuir la sensación de disnea, puede reducir las atelectasias, se puede usar PIP. Y algunos pacientes que no necesitan ventilación invasiva pueden hacerlo en forma no invasiva, cuidando de, si no tienen esfuerzo de oxígeno adecuado, asistirle a la tos. Hay varias técnicas para asistir la tos, asistiendo todas las fases, la inspiración profunda con volúmenes altos para llegar a capacidad pulmonar total y el flujo abrupto, asistiendo ya sea por compresión abdominal o por sistemas mecánicos, un flujo aspiratorio brusco como para llevar las secreciones lo más alto posible y después aspirarlas por métodos mecánicos también, por cargas, etc. Finalmente, recordemos que la mayoría de los pacientes se van a beneficiar cuando usemos bajos volúmenes corrientes, excepto en los pacientes neuromusculares, donde podemos tolerar altos niveles de volumen corriente. Esto va a generar hipercapnia y debemos ser permisivos con la hipercapnia cuando el paciente está ventilado de forma invasiva. Recordemos que tanto la presión media como la fracción inspirada son los determinantes de la oxigenación y para mejorar la oxigenación, sobre todo en pacientes que tienen patología restrictiva, quizás necesitamos aumentar la presión del final de la aspiración y abrir el pulmón mediante maniobras de reclutamiento, que en patología obstructiva el problema en realidad es la expiración y hay que darle el mayor tiempo posible, además de las drogas broncodilatadoras. Cuando hay patología unilateral, el pulmón sano va abajo para favorecer la mayor perfusión y el pulmón sano se puede ventilar con volúmenes mayores que el distresado. Y entonces